en la Ciudad de México, siendo las horas que marca el registro del día 21 de junio del año 2025. Nos encontramos constituidos en la sala de audiencias número 14 para celebrar audiencia inicial con detenido dentro de la carpeta judicial 005/1268/2025, que se sigue en contra de Miguel Ángel de Jesús Hofweber Vargas por el hecho que la ley señala como delito de daño a la propiedad. Solicita a los asistentes, en términos del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permanecer en sala de manera respetuosa y en silencio. Se informa que las cédulas personales de las partes intervinientes los acreditan como licenciados en Derecho a Audiencia, que será presidida por el honorable juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, maestro Joel Alejandro López Núñez. Muchas gracias. Con esa información se apertura la audiencia. Muy buenas tardes a todos. Solicito se identifiquen, Fiscalía. Muy buenas tardes, señoría. Servidor Javier Huerta Menigo, Ministerio Público adscrito a Venustiano Carranza, con número de cédula profesional 2460787. Gracias y nos acompaña. Buenas tardes, señoría. Comparece el licenciado en Derecho Marco Antonio Durán Sánchez, con cédula profesional 7080516, en mi calidad de asesor jurídico particular, y me acompaña. Muchas gracias. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Arturo Quintanar Oluarte. Calidad de víctima. Víctima. Está representado por el agente del Ministerio Público. También está presente un defensor particular que puede fungir como su asesor jurídico. ¿Lo nombra Correcto. usted como su asesor? Sí, es correcto. ¿Sí? ¿Abogado? Sí, señoría, acepto el protesto al cargo conferido. Pero ahí, ¿está verificada la cédula profesional del abogado? Es correcto, señoría. Gracias. ¿La defensa? Buenas tardes, señoría. Comparece ante usted el licenciado Daniel Alejandro Ramírez Pichardo, con número de cédula profesional 11563930. Asimismo, ¿me acompaña? Licenciado en Derecho, Marijó Salgado Arzate, con número de cédula profesional 1187-2907. Hacia a esa distancia. Sí, Si se hace eco, a veces no se escucha en la grabación. ¿Sí? Entonces, abogado. ¿Es necesario que nos individualicemos nuevamente? No, está bien. Gracias. ¿Su nombre, señor? Miguel Ángel de Jesús Hofweber Vargas. Hofweber Así es. Vargas. Como he escuchado, están presentes dos abogados particulares que, si usted los nombra, pues van a ser sus defensores en esta audiencia. ¿Los nombra como sus defensores? Así es. ¿Abogados? Aceptamos y protestamos el cargo. ¿Usted? De igual manera, señoría, acepto y protesto el cargo conferido. Ok, gracias. ¿También se verificó la cédula de los defensores? De los dos, sí, señoría. Gracias. ¿Alguna duda de sus derechos? ¿Ya le fueron informados sus derechos por parte de sus defensores? Así es. ¿Alguna duda? Ninguna. Si llegara a tener alguna duda, primero coméntelo con sus defensores. Lo mismo que la víctima. Si tiene alguna duda, coméntelo con su asesor o incluso con el agente del Ministerio Público. Bueno, pues la Fiscalía solicitó esta audiencia inicial con detenido. ¿Tiene alguna petición, Sí, fiscal? señoría. Se solicita se califique de legal la detención y asimismo también se ratifique de legal la retención del hoy imputado Miguel Ángel de Jesús Hofweber Vargas, de 29 años de edad, por la realización del hecho que la ley señala como el delito de daño a la propiedad doloso, esto en agravio de Arturo Quintanar Oluarte. Toda vez que dicha detención se realiza... ¿Doloso, dijo? Sí, doloso. Toda vez que dicha detención se llevó dando cumplimiento al extremo que exige el artículo 16, párrafo 5 constitucional. En su hipótesis, cualquier persona puede tener al indiciado inmediatamente después de haberlo cometido. Esto poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. En concordancia con el 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que indica se podrá detener una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando, fracción segunda, inmediatamente después de cometerlo, es detenida en virtud de que, inciso A, es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente. Y esto es así, señoría, toda vez que en fecha 18 de junio del año en curso, siendo aproximadamente las 20:20 horas, el testigo, hijo del hoy agraviado, de nombre Arturo Brandon Quintanar Navarro, llegó a visitar a su amigo Adrián Venegas, quien tiene un negocio de venta de tenis y gorra, esto ubicado en calle Guerra y Marina, número 20, en la Colonia Federal, en la alcaldía de Venustiano Carranza.
y lo hizo en compañía de su hermano Alejandro Quintanar Navarro y un amigo de nombre Jorge Galicia. Y esto lo hace llegando a dicha negociación a bordo del vehículo marca Cadillac Escalade modelo 2010, color negro, con placas de circulación LNN 832C, propiedad precisamente del hoy agraviado Arturo Quintanar Oluarte, dejándolo estacionado justo frente al local a donde acudió. Bajan de la camioneta, entran al negocio y, siendo ya las 21:24 horas, se percata que se estaciona en doble fila sobre la calle Guerra y Marina el vehículo Dodge Ram, camioneta pick-up de color gris, placas MGB 218B, de la cual baja del asiento del conductor el hoy imputado, quien entra al negocio de su amigo Adrián Venegas, con quien empieza a discutir por unas gorras. Y se percata ese testigo Arturo Brandon. ¿Con quién empieza a discutir? Con Adrián Venegas. Es el dueño del establecimiento. Del negocio, del establecimiento. Con el dueño, sí. Ajá. Y ya siendo las 21:36 horas, se percata que el imputado sale del negocio diciéndole a su amigo Adrián Venegas que se iba a pasar de verga con la troca, es decir, con la troca que estaba ahí estacionada, y ve que se sube a la camioneta en la que llegó, en el asiento del conductor, le da marcha y desde la entrada del negocio ve a Arturo Brandon cuando el hoy imputado circula algunos metros hacia adelante, detiene la marcha y de repente se echa de reversa, golpeando con su parte trasera del lado izquierdo la parte frontal derecha de la camioneta propiedad de su papá, y sigue circulando el hoy imputado sobre la calle Guerra y Marina, por lo que tanto el testigo como su hermano y sus dos amigos... O sea, ¿se fue? ¿Dio el golpe y se fue? Así es, señoría. Ajá. Se fue y precisamente van en su persecución, tanto el testigo, su hermano y sus dos amigos. Dan vuelta a la izquierda en calle Suprema Corte de Justicia y enseguida otra vez a la izquierda sobre calle Educación Pública, dándole alcance a una persona en una motocicleta, cerrándole el paso, por lo que el testigo y sus acompañantes al bajarse de la camioneta, precisamente siendo las 21:45 horas, se percatan que va pasando una patrulla y a la cual le piden auxilio para detener al hoy imputado. Y es precisamente a esta hora 21:45 que precisamente los policías Ulises Daniel Maya y Maribel Pérez García, al ir a bordo de la patrulla MX 298Z1, al circular por esta calle de Educación Pública a la altura de calle Suprema Corte de Justicia, en la Colonia Federal, en la Venustiano Carranza, es que el testigo Arturo Brandon les pide apoyo para detener al conductor, es decir, al hoy imputado de la camioneta pick-up color gris, placa de circulación MGB 218B. Motivo por el cual los policías bajan de la camioneta. Bueno, les cuenta el señor Arturo, lo antes manifestado, es decir, que golpeó su camioneta de forma dolosa, en la forma antes descrita, por lo que los policías bajan y a las 21:50 hacen su detención del hoy imputado. A las 21:54 le hacen saber sus derechos. A las 22 horas solicitan una grúa para el traslado de los vehículos relacionados. 22:10 aseguran los vehículos y al no tener el apoyo de una grúa, a las 22:30 proceden a hacer su traslado, pero
rumbo a un juzgado cívico de Venustiano Carranza 5. Durante el trayecto, 22:35 hacen su llamado a base CRIT, pero no les contestan por estar ocupado. 22:45 llegan al juez cívico esperando que los atiendan. 23 horas le explican los policías al juez el motivo de su presencia y a las 22:10 les indican que pues el juez cívico no era competente, sino que debería de trasladarlos al Ministerio Público. Por lo que a las 23:30 salen de este juzgado cívico rumbo al Ministerio Público. Llegando precisamente al Ministerio Público a las 0:05, hora en que precisamente igualmente logran la comunicación con base CRIT, obteniendo el número de folio 2506000942, así como el Registro Nacional de Detención CX/017-006-2025-00004, iniciándose la presente carpeta de investigación a las 0:34 del día 19 de junio del año en curso. Se presenta el señor hoy agraviado Arturo Quintanar Oluarte y presenta su querella a las 2:20 horas del día 19 de junio del año en curso. La verificación de la flagrancia la tenemos a las 5:31 del día 19 de junio del año en curso, la retención a las 17:55 también del día 19 de junio del año en curso, y la puesta a disposición a las 14:10 horas del 20 de junio del año curso. A ver, otra vez, porque ya me confundió. Sí, señoría. Dice que los hechos fueron el 18 de junio. Así es. Y pues a las 21:50 fue detenido, a las 21:54 lectura de derechos, 22 la grúa, 22:10 al cívico, 23:30 llegan al salen hacia el MP a las 0:05 del día 19. No, ya es llegan al MP. Sí, al 19. Llegan al MP. Llegan al MP. Ajá. 19 de junio. Y luego me dijo que la querella la presentan a las 02:20. Así es, el 20 de junio. 19. 19. Ajá. 19, ajá. Ajá. ¿Y la querella? La querella precisamente a las 2:20 del 19 de junio. ¿Del 19? Bueno, antes de la querella se inicia la carpeta de investigación a las 00:34 del día 19 de junio. Y posterior a esta hora, siendo las 2:20 del 19 de junio, presenta la querella el señor Arturo Quintanar Oluarte. Y enseguida la verificación de la flagrancia la tenemos a las 5:31 del día 19 de junio. La retención a las 17:55 también del 19 de junio. Y la puesta a disposición ante este órgano de control 14:10 del 20 de junio. He de manifestar que precisamente el señor Arturo Quintanar Oluarte acredita la propiedad de la factura en que viajó su hijo con la factura número 31.807, expedida por Seguros BBVA Bancomer, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA Bancomer, a favor de Jesús Rojas Zúñiga, pero esta está endosada a su favor en fecha 7 de octubre del 2019. Igualmente exhibe una factura origen para acreditar la propiedad de esta camioneta que más adelante describiré, y he de mencionar que el daño que sufrió la camioneta en mención fue de 40,000 pesos. Hecho, su señoría, que tiene una previsión y sanción en el Código Penal en los siguientes artículos: 239, al que deteriore una cosa ajena, se le impondrá fracción tercera de 2 a 3 años y de 150 a 400 de multa cuando el valor del daño exceda de 300
pero no de 750 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México. Esto relacionado con el artículo 246, párrafo 3º, inciso D, en donde encontramos el requisito de procedibilidad, que es por querella. Además, relacionado con el artículo 15, pues, hipótesis de acción, 17, fracción 1, delito instantáneo, 18, párrafo 1º, hipótesis de acción dolosa, y párrafo 2º, hipótesis de conocer y querer, así como 22, fracción 1, lo realizan por sí. Y sancionado en el artículo 239, fracción 3ª. Hecho, señoría, que está sustentado en esta fase con los siguientes datos de prueba. Nada más ahí, se quedó, no sé si lo interrumpí o no, dice que lo alcanzan una moto, una motocicleta. una persona en una moto. Ajá. Le cierra el paso. Así es. Y atrás llegan los jóvenes estos, a bordo de una camioneta, dice. O sea, inmediatamente, o sea, intercepta la moto y van llegando ellos. Se bajan de la camioneta en la que hacían la persecución, la dañada, y al momento ven a los policías y les piden el apoyo. Y los policías proceden a su detención. ¿Quién los detuvo? ¿Los policías? Los policías. Ajá, hecho, señoría, que se sustenta. O sea, estos jóvenes no lo detuvieron a él. No, se infiere que no, o sea, se infiere que nada más le interrumpen el paso y cuando bajan ellos para detenerlo o ir a ver qué pasaba, en ese momento pasó los policías y le solicitan el auxilio, o sea, se entiende de inmediato. Okay. Esta situación. Entiendo que entonces los policías se detienen, se bajan y luego les pide el apoyo el señor hijo de la hoy víctima, mencionándoles que precisamente lo ocurrido, es decir, que momentos antes, estando su camioneta estacionada, el imputado se subió a su camioneta, la hizo hacia adelante, se hizo hacia atrás, la golpeó y siguió circulando, dándose la fuga, y lo persiguieron hasta ese sitio. Uh-huh. ¿Y quién los detiene? Los policías, exactamente, los policías. Ajá. Adelante. Sí. Hecho, señoría, que se sustenta con los siguientes datos de prueba. La entrevista del testigo, en este caso Arturo Brandon Quintanar Navarro, así como la entrevista del querellante Arturo Quintanar Oluarte, quien, como ya lo mencioné, pues formula su querella a las 2:20 del día 19 de junio, acreditando la propiedad de la camioneta mencionada con la factura ya también mencionada, y así como la factura de origen expedida por Premium Motorsport S.A.D.C.B. número A2590, de fecha septiembre 23 de 2010. Así también, para esta fase, como dato de prueba, tenemos las entrevistas de los policías: Ulises Daniel Maya Uriza y Maribel Pérez García. Igualmente, para esta fase, como dato de prueba, tenemos el informe policial homologado, en el que Ulises Daniel Maya, el policía, señala en este informe policial, hace referencia al croquis del lugar de su intervención, la narrativa de los hechos y la constancia de lectura de derechos. Siendo con estos datos de prueba para esta fase, señoría, por lo cual se solicita se califique de legal la detención y se ratifique también de legal la retención del hoy imputado, toda vez que estamos en presencia de un hecho señalado como el delito de daño a la propiedad, doloso en este caso, que tiene pena privativa de libertad, que de los hechos antes narrados no se advierte alguna violación a los derechos del imputado, y que fue puesto a disposición dentro de las 48 horas que tiene el Ministerio Público para ello. ¿Sería cuánto por el momento?
Ok. Asesor jurídico, ¿algo más? Nada, señoría. ¿La defensa, alguna manifestación? Sí, señoría. Sí. Con su venia. Sí. Bien, haciéndonos cargo de las manifestaciones emitidas por la representación social, se establecen horarios que, atendiendo a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 149, cuando estamos hablando de la verificación de la flagrancia, el legislador hace la mención de que debe ser inmediatamente después de que le es puesto a disposición. A la narrativa del Ministerio Público se inicia la carpeta a las 12 horas con 5 minutos del día 19 de junio, siendo que la verificación de la flagrancia de mi representado se da hasta las 5 horas con 31 minutos del mismo día. Además, aunado a esa cuestión, dentro de la misma carpeta de investigación, hacen referencia, si bien es cierto, los agentes que detienen los policías, que les hacen la solicitud de apoyo cuando ya a mi cliente le está cortando el paso una motocicleta. Entonces, fácticamente quien detiene a mi cliente es la motocicleta, no los policías. Si bien es cierto, la Constitución consagra el derecho de que cualquier persona puede detener a una sorprendida en delito y inmediatamente después entregarla a la autoridad competente o, en este caso, al Ministerio Público, los policías refieren haber llamado y no haber recibido una contestación, pero no anexan prueba alguna de haber realizado ese llamado. Solamente es su dicho. Si bien es cierto, el estándar probatorio en este nivel es bajo, ellos no hacen ninguna otra mención, no agregan alguna otra documental tendiente a decir que en el Registro Nacional de Detenciones no les fue contestado, por lo que no sabemos si realmente realizaron la detención esa hora o lo realizaron en otro momento. Además, señoría, cuando refieren ellos trasladar a mi cliente al juzgado cívico, mi cliente refiere que es él quien solicita el apoyo de los policías, porque unas personas le dicen que son del cártel Jalisco Nueva Generación. Él entra en shock y, ante esta situación del shock, aborda su camioneta y, sin darse cuenta, coloca la palanca de velocidades en reversa y es cuando comete el impacto. Asimismo, eso lo sustenta también en su entrevista ante la gente del Ministerio Público que integró la carpeta, donde él narra precisamente que él es quien solicita a la ayuda y que marca que es un convoy el que va viajando con varias patrullas e incluso Guardia Nacional. Entonces, ante esta cuestión estamos notando varias irregularidades. ¿Pero cómo solicita el apoyo? Él está ahí en el local de las gorras. Cuando de repente unas personas dicen, somos del cártel Jalisco Nueva Generación, él se asusta y ve al convoy, corre hacia ellos para pedirles el apoyo, pero regresa a su camioneta para huir de las personas que lo amenazan diciendo que son del cártel Jalisco Nueva Generación. En esta cuestión, mi cliente coloca la palanca de velocidades en reversa y es cuando procede a dañar el vehículo. Entonces, para esta cuestión, señoría, solicitamos que no se califique de legal la detención, toda vez que no se ha dado cumplimiento al principio de inmediatez consagrado en el artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto, señoría. ¿Es todo? Sí, señoría. ¿Alguna manifestación? Señoría, se insiste en que sí se califique de legal, puesto que, como ya se narró, precisamente cuando se hace la persecución del hoy imputado, es precisamente como también lo dice el defensor, se le atraviesa una motocicleta al hoy imputado y en el momento de bajarse el denunciante, pues en ese momento igualmente pasa la patrulla y solicitan el apoyo y es detenido por los policías. Es decir, inmediatamente que después realizó su conducta dolosa, incluso fue perseguido y fue detenido, no violándose sus garantías. Y si bien es cierto, el defensor manifiesta una versión distinta a la que del hecho en el que tenemos en cuenta que estaba discutiendo con el dueño del negocio,
también lo es que el defensor pues manifiesta que en dado momento su representante pues efectivamente puso la palanca de reversa y le pegó a la camioneta ocasionándole daños, lo cual pues se acredita esta conducta, señoría. Y bueno, pues si bien es cierto Dice que declara Arturo Quintanar y él es el chico que iba manejando la camioneta. Así es. Y El que también llegó. dice que declara Arturo Quintanar Oluarte, pero él no estuvo en los hechos. Él no Es el estuvo en dueño. los hechos. ¿Quién más declara aquí? Por el momento nada más ellos y los policías. Pero dice que iba con uno de sus hermanos, iba Y un dos- amigo, un amigo. y luego también el de las gorras del Ajá. negocio. ¿Dónde están ellos? Hasta este momento no tenemos un ¿Han declarado? No han ¿No declarado. lo citó usted? Bueno, decirle que pues, yo... Bueno, no, vengo- usted no, sí, porque sí, pues, usted sí. es el judicializador, Ajá, sí. digo, su homólogo Así Ministerio es. Público. Ajá. ¿Algo más? Nada más, señoría. ¿Abogado? Nada más que agregar, señoría. ¿Defensa? ¿Algo más? ¿Es cuánto, señor? Ok. Bueno. Entonces se cierra el debate. A ver, veo dos circunstancias. Por una parte, el Ministerio Público pues solicita se califique de legal la detención de Miguel Ángel de Jesús Hofweber Vargas. ¿De dónde es su apellido? Alemán. ¿Alemán? ¿Tiene ascendencia usted alemana? Sí, de mi papá. Y en todo caso, la Fiscalía solicita se califique de legal la detención bajo la hipótesis de flagrancia prevista en el artículo 146, fracción segunda, inciso A, el cual le voy a leer. Dice, 146, supuestos de la flagrancia, se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia, todo el mundo lo sabemos. Pero se entiende que hay flagrancia, fracción segunda, inmediatamente después de cometerlo es detenida en virtud de que A, inciso A, es sorprendida cometiendo el delito y perseguida material e ininterrumpidamente. Llama la atención esta hipótesis porque la Fiscalía, incluso a dudas de este juzgador o a efecto de poder esclarecer la forma en que fue detenido Miguel Ángel de Jesús Hofweber Vargas, pues ha pues cuestionado a la Fiscalía a efecto de que precisara quiénes fueron los que detuvieron justamente al imputado y narró la forma en que después de este suceso o este percance, pues fue en todo caso perseguido por el conductor de esta camioneta Escalade y otras personas, así lo refirió, al menos dos. No sé si los otros tres, pero al menos el conductor y otros dos, lo que entendí, iban allí. Van detrás de él, refiere que una moto fue la que le cierra el paso. Cuando se bajan pasa una patrulla y les piden que lo detengan y los policías refieren que eso sucede porque la Fiscalía eso es lo que está diciendo o dijo, o si no es que escuché que dijo que se infería que fue así, que los policías al ser alertados o al ser solicitada su intervención bajan de su patrulla y proceden a la detención, pero supongo que alguien les avisó o alguien les pidió el apoyo del por qué pues solicitaban la detención de Miguel Ángel de Jesús Hofweber. O sea, estoy hablando porque también no me quedó muy claro esa parte, pero entiendo que si así son los hechos, entonces pues quien realiza la detención son los policías. Y entonces, pues este juzgador considera que la hipótesis que calificó su homólogo como agente del Ministerio Público que integró esa carpeta de investigación no es la adecuada, o al menos la que usted está mencionando en esta audiencia. No sé si esa fue la que calificó su homólogo en su acuerdo respectivo, pero para mí la que cuenta es la que usted está diciendo en este momento, que es, en el caso se actualiza la hipótesis prevista en la fracción segunda, inciso A, de la cual disiento, porque en todo caso, pues bueno, el ser sorprendido cometiendo un delito y perseguido material ininterrumpidamente implica que quien lo va persiguiendo material ininterrumpidamente es quien realiza la detención. Pero en este caso, quien nos está diciendo usted, fiscal,
que quien realizó la detención fueron los policías, no quienes iban persiguiendo al señor Miguel Ángel. Lo que implica que entonces, a criterio de este juzgador, esa no es la hipótesis exactamente aplicable a la hipótesis de la detención en flagrancia en relación a los hechos que usted está narrando a esta autoridad. Por tanto, ante esta falla técnica, pues no se califica ilegal la detención. Pero aún más, la Fiscalía pues ha sido omisa. Primero ha cometido este error, porque pues, es un órgano técnico, lo cual le obliga a establecer de forma clara y precisa cuál es la hipótesis que califica preliminarmente de flagrancia para efectos de hacerla valer y defenderla ante la autoridad jurisdiccional, la cual, advierto, no es la correcta. Pero por otro lado ha sido omiso la Fiscalía porque, a sabiendas de que incluso de la narración de la propia Fiscalía se advierte que hubieren otras personas que pudieron haber rendido declaración o entrevista ante la Fiscalía de la forma en que sucedieron los hechos o incluso de la forma en que se realizó la detención, pues no la realiza, no toma estas entrevistas, lo cual la entrevista rendida por Arturo Quintanar, el conductor de la camioneta Escalade, pues no es suficiente para poder establecer que la forma, primero, que los hechos hayan sucedido así, aunque en este momento no analicemos hechos, o que incluso la detención sucedió de esta forma. Máxime que los policías refieren, o al menos la Fiscalía, lo que escuché, es que son alertados por una persona, no sabemos quién, y proceden a la detención. Todo esto es ambiguo, se lo estoy diciendo porque es oscuro, es ambiguo, no me puedo recrear como lo puedo más o menos imaginar, pero no estoy recreando la forma en realidad como sucedió la detención. De la entrevista de los policías, usted refiere que ellos lo detienen, pero no refieren, o al menos usted, la defensa, o usted, la Fiscalía, o incluso puede ser que los policías no ubican a otras personas al momento de la detención, lo cual hubiera sido también importante escuchar su versión a efecto de corroborar la forma en que en realidad sucedió la detención. Por estas, digamos, falla técnica, inconsistencias en el contenido de estas personas, en lo que percibieron, por la oscuridad o ambigüedad con la que se establece la narración de los policías o incluso del propio Arturo Quintanar, hijo, pues este juzgador considera que no son suficientes estos datos de prueba para poder afirmar que la detención sucedió en la forma en que dice la Fiscalía sucedió la detención de Miguel Ángel de Jesús. No obstante el error en cuanto a la hipótesis invocada en la detención en flagrancia, que a este juzgador no le obliga a suplirlo, dado que la Fiscalía es un órgano técnico, que por tanto pues debe de presentar sus alegaciones técnicas de manera adecuada. De hacerlo yo, pues me convertiría en un juez inquisidor o en ese juez tradicional que pues actuaba generalmente en contubernio o bajo en complacencia del Ministerio Público para pues componer las fallas técnicas, lo cual ahora en este sistema pues no es dable. Por tanto, ante estas dos fallas técnicas de la Fiscalía, pues este juzgador no califica ilegal la detención, tampoco la retención de Miguel Ángel de Jesús Hofweber Vargas, por tanto se ordena su libertad. Lo cual no quiere decir que pues, este asunto ya se acabó, este asunto se va a regresar a la Fiscalía para que lo terminen de trabajar, lo terminen de integrar, y si usted es vuelto a ser citado por esta autoridad tendrá que venir, de lo contrario se le va a girar una orden de aprehensión en su contra. ¿Entendido? Solo déjeme ver su domicilio. ¿Tiene domicilio en Ciudad de México? Así es. ¿Sí? ¿Ya corroboró ese domicilio? Sí, señoría. De hecho, ya se corrió traslado de comprobante de domicilio a las partes. Está localizable, porque sí. Lo van a volver a citar seguro, ¿eh? Sí, señoría. Gracias. ¿Esta dónde está? ¿Por la Buturini? No, ¿Por los tacos? Saliendo del Metro Angares a la primer calle mano derecha. Más para allá. Okay. Antes de llegar a la Terminal 2. Bueno, entendí que su defensor dice que posiblemente sí se echó de reversa y golpeó el carro. Tiene la oportunidad, incluso antes de que se judicialice esta causa, de reparar los daños. Pero usted sabrá si es que tiene seguro o no.
Gracias. Entonces, ¿algo más, Fiscalía? ¿Se le pondrá en libertad? ¿Algo más? Copia de audio y video, señoría, por favor. Autorizando personal ministerial, así como Elías Serafín García. Ok, por favor. no podrá solicitar otra audiencia inicial, e incluso sin detenido, con estos mismos datos, Sí, sí, para que claro. quede registro de que deberá realizar mayor investigación para efectos de que si vuelve a registrar la acción penal, con esto no le alcanza. Eso, sí, ¿Sí? claro. ¿Asesor? En el mismo sentido, señoría, copia de audio y video. Señor Arturo, ¿alguna manifestación? No, es este. ¿Eso es posera? No, eso. Gracias, defensa. Señoría, copia del audio y video y autorizaron a las personas de nombre Antares, San Pedro Ruiz y Christopher Cornejo Rodríguez únicamente para la recolección de los videos. ¿Quiénes son ahí? Son pasantes del despacho. ¿Es su despacho? Ok. Se autorizan las copias y autorizadas a las personas que menciona. Gracias, señor. ¿Alguna manifestación, señor Ninguna. Miguel Ángel? Ninguna. Va a quedar en libertad, le repito. Si usted es vuelto a ser citado, tendrá que venir. Claro que sí. Se cierra la audiencia.